Entonces, nuestra intención ahora es hacer una presentación. Tenemos dos presentaciones. La primera de ellas es de Dani Calatayud, que nos va a hacer una síntesis de lo que es los conceptos asociados a la pobreza energética, cómo se están mirando en el contexto catalán y español. Es una información absolutamente valiosa y yo creo que es una currada importante que ha hecho Dani para ponernos en contexto de los estudios y trabajos que hay por ahí sobre el tema. Y a continuación, y esperando que Dani no se nos alargue demasiado, porque a todos nos tocará jibarizar un poco nuestras presentaciones hoy, nosotros vamos a explicar con Coque la experiencia nuestra en el ámbito del proyecto europeo RELS, en el que estamos colaborando con la Agencia del Habitatge de Cataluña y que nos ha servido para poner en práctica todos los temas que va a comentar ahora Dani. Dani, ¿lo tienes en el escritorio? ¿Sí? Sí. Ah, vale, no lo había visto. ¿Es este? Déjame. No, la última. Sí. Bueno, esto digamos que era como una presentación previa para poner en contexto a los ingleses que cogían y hacían un desarrollo específico de las cosas. Entonces, digamos que esta presentación es básicamente para introducir los conceptos de pobreza energética y hacer un repaso a lo que se está haciendo en Cataluña, sencillamente para poner en valor a los ingleses, ¿no? Entonces, digamos que hay algunas de las cosas que están aquí que ya se han explicado y las pasaré por encima. Está en castellano cuál es la definición, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo se identifican los pobres energéticos, gobernanza y política en Cataluña, estudios en España y gobernanza y presupuestos en el Reino Unido. Entonces, de la definición de pobreza energética hay un malentendido. Full poverty es la incapacidad para un hogar de obtener confort debido a la ineficiencia de su vivienda, puntitos. El límite que para los hogares con menos ingresos debería ser menos del 10% de la renta disponible. El problema es que está en dos capítulos diferentes y en dos páginas diferentes. O sea, en el libro, que este es el libro original, pues sencillamente en la parte 10, o sea, el capítulo 10, pues es incapacidad para alcanzar el confort, incapacidad económica. Lo que pasa es que luego, pues haciendo un trabajo estadístico, lo que se hizo en su momento es ver cuánto gastaban las tres décilas, los tres décimas partes más pobres de la población, y se comparaba con las 7 partes más ricas de la población. Y lo que se descubrió es algo que ya se sabía, que había una relación desigual en cuanto a cuánto gastaban unos y cuánto gastaban los otros. Y la relación era que las 7 partes más ricas de la población de Inglaterra gastaban proporcionalmente la mitad que los 3 deciles más pobres. Por lo tanto, la definición original siempre ha sido el doble de la media. Y era un indicador activo, dinámico, que año a año se tenía que actualizar. Como en ese año era el 4,8%, dijeron 4,8 por 2, pues 9. Entonces, cuando en el 2001 hubo que aprobar una ley, sin consultar demasiado y sin leerse demasiado el libro, se cogió un indicador, se cogió ese 10%, como un número fijo. Eso lo que hizo es deformar las estadísticas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que del 2000 a 2004, como las cosas iban bien, es decir, el esfuerzo para los ingleses era cada vez menor, el 9, el 8, el esfuerzo medio era el 5, el 4, el 3, el 2, pues cada vez había menos gente en pobreza energética. Cuando los números de la energía subieron, como tenían un indicador fijo, se dispararon. Pero como tenían una ley que les obligaba a invertir en cada pobre energético, el presupuesto se multiplicó por 3. Entonces, ¿qué pasó? Pues que después de hacer, como estamos viendo, como veremos, una inversión que en este momento son 4.000 millones de libras al año, de pronto salía en la foto que con 4.000 millones de libras al año de inversión resultaba que la pobreza energética se había duplicado. ¿De acuerdo? Esta es la explicación de por qué... esta es la explicación de las deficiencias de este indicador del 10%. Por otro lado, hay que decir que este indicador, cuando se adopta en el 2001, establece un rango de temperaturas de 21 a 18 grados y
esto genera una definición que es errónea en su 10%, porque debía ser doble por la media, pero es muy interesante en que fija 21 y 18. En nuestro caso, la definición propuesta por la Asociación de Ciencias Ambientales es, de momento, es que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía. Esto es interesante porque es todos los servicios de la energía, no solo el calor, y esto desde siempre ha estado incorporado en la definición, pero cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos, no sabemos cuánto, a pagar la factura energética de su vivienda. ¿Y por qué no se puede hacer esto? No se puede hacer esto porque no tenemos estadísticas de certificación. Por lo tanto, podemos utilizar unos números a través de las estadísticas de consumo. Y por lo tanto, con buen criterio, la Asociación de Ciencias Ambientales dice, no te voy a poner un porcentaje. Luego te digo qué me sale. Y a partir de aquí hablamos. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado cuando cogemos y fijamos un número de pobres energéticos, porque depende de la metodología, depende de cómo lo estemos hablando y cómo lo estemos calculando. Entonces, sobre las causas, bajos niveles de renta, baja calidad de la edificación, incrementos de los precios de la energía, estas son las causas en todos los trabajos, y ya nos lo han explicado bastante los ingleses. La radiografía de cómo estamos en Cataluña. Bueno, más del 19%, estos son indicadores del INE, del IDESCAT, de Cruz Roja, tal. Más del 19% de la población vive bajo el umbral de pobreza, que es un indicador europeo. Somos el segundo país con tasa de mortalidad en invierno, la más alta de toda la Unión Europea. Más del 60% de las viviendas están construidas sin criterios de eficiencia energética. El 13% de la población catalana declara no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada. La experiencia es que cuando eres pobre te cuesta declararlo, o sea, la realidad es un poco más. Entre la población que atiende Cruz Roja, el 58,9% de la encuesta del año pasado, de las 1000 encuestas telefónicas, declara vivir en lugares en los que no se puede poner la calefacción. Bueno, el 16% de las viviendas presentan humedades, se calcula que las compañías de gas tienen un 5% de impagos y, bueno, digamos, esto es la foto de estos indicadores cogidos de las estadísticas oficiales. Estas estadísticas, digamos que ahora vamos a ver los vectores, o sea, esto es la foto de estas estadísticas y ahora vamos a ver para cada uno de los vectores. El vector de renta. El vector de renta se mide con la encuesta de condiciones de vida del 2014 y estas son la foto de hace un mes, publicada por el INE. Se ha bajado la renta disponible un 2,3% este año, a media. El umbral de riesgo de pobreza ha vuelto a bajar un poquito, unos 800 euros año. Y además, pues, para la tasa en población en riesgo de pobreza, pues, ha subido del 20,4 al 22,2. Y para Cataluña, pues, se nos da un 15,8. Para el indicador AROP, que es un indicador compuesto de renta más las 3 preguntas de la encuesta de condiciones de vida, y luego explicaré exactamente cuál es el origen de esto, que es el indicador europeo, Eurostat, para comparar la pobreza, el riesgo de pobreza al risk of poverty de los europeos, estamos en el 21,8% y esta es la foto de Cataluña. Cada año, pues, vamos viendo la foto de la pobreza económica. Esto es una foto de la pobreza económica. Evidentemente, esto podría ser. Comparado esto, hay un segundo vector que intenta, si la renta disponible está bajando, pues esto se puede compensar con la eficiencia energética. La eficiencia energética, pues digamos que comparado con nuestros ingleses, que vemos que el SAP ha ido del número 44 al 59, pues lo único que podemos decir es que de los 280.000 certificaciones que tenemos en Cataluña, tenemos una E. Hoy. Pero hace 30 años, ¿dónde estábamos? Y dentro de 10, ¿dónde estamos? Pues no lo sabemos, porque tenemos los datos este año. Por lo tanto, no tenemos una visión dinámica de esto. Ni tenemos una visión dinámica de esto, ni sabemos la cantidad de euros semana que hay detrás de esto. ¿Vale? No solo esto, sino que la foto de la certificación, cuando se han hecho estas 280.000 certificaciones, no se ha preguntado, no se ha linkado con la encuesta de condiciones de vida de ese hogar. Por lo tanto, tenemos todas las certificaciones empaquetadas en un hogar medio. Si yo pregunto
al IDAE cuál es la clase energética del primer decil, no me lo podrá decir, ni del décimo decil. Y eso es clave. Me da igual la media. Lo importante son los 3 primeros deciles, que es donde tenemos el problema. Entonces, sobre los precios de la energía, una cosa son las tendencias de fondo y otra cosa son los precios finales para las familias en España. Los precios finales para las familias, según la agencia, la Asociación Catalana la Asociación de Ciencias Ambientales, para el gas, pues digamos que tenemos unos aumentos, como vemos en verde, que son un poquito más grandes que los de la Unión Europea y nos mantenemos en línea de precios de la Unión Europea, pero por causas difíciles de explicar, se lo hemos intentado explicar a nuestros compañeros ingleses y no éramos capaces de explicarles, pues el precio de la energía realmente eléctrica, de la electricidad, pues ha subido el 100%. Y esto, pues con los años, con estadísticas del 2012 éramos el número 3 y ahora somos el número 1 en precio del coste de la electricidad, que vale exactamente el doble que en Inglaterra. Cuando se mezclan las dos cosas, que es descenso de la renta neta disponible de las familias con un incremento de los gastos de la energía, que depende de cada comunidad, pues las cosas se complican. En Cataluña menos, porque en Cataluña tenemos una prevalencia de gas natural. Gastamos bastante gas natural. En las comunidades en que se centran la energía térmica se produce con energía eléctrica, pues las cosas son aún más duras. Las consecuencias. Las consecuencias se miden en esto que... las consecuencias se estudian en términos sanitarios desde 1955. O sea, la pobreza energética tiene un origen sanitario. Y además se puede rastrear desde 1955, en que se dieron un tipo de termómetros diferentes para detectar los casos de hipotermia, y en el 63 estos se dispararon, y entonces se midieron. Como que se dispararon y se midieron cuando llegó el shock del petróleo, del 70 al 73, realmente, por lo que nos explicaban, ahora los ingleses, Ryan y el John en la comida, lo pasaron muy mal, pasaban mucho frío, lo pasaban muy mal. Entonces hubo una interpelación parlamentaria y un intento de congelar los precios de la energía, algo que funcionó durante 2 años, pero no funcionaba. Entonces lo que pasó es algo que tampoco nos han explicado, que es que lanzaron un programa de heating additions, que son adiciones energéticas para tener a la gente tranquila, que fue disparándose exponencialmente de precio, que es un poquito la solución que hemos inventado para paliar esto, que es se llama heating addition, pero es una adición de renta. Eso en 1980, cuando la Bormann hace su trabajo, dice esto no va a ir a ningún lado y la única salida es invertir en eficiencia energética, ¿vale? Y esto se reconoce en 1987. Las consecuencias médicas que hay detrás de estas excess winter death. O sea, la excess winter death es muy sencillo, esto es una foto de esta tasa de mortalidad adicional de invierno, que ahora la describiré un poco más en detalle, pero digamos que a medida que la temperatura exterior va bajando, el número de muertos va aumentando linealmente. Y sobre todo los meses de enero, pues son como veis, pues es el doble. Es como una pequeña epidemia. Entonces, esta pequeña epidemia se produce por varios tipos de enfermedades, que unas acaban en muertes, otras solo en hospitalización. Cuando estás hospitalizado cuesta dinero, o sea, por cada persona que ingresa, pues hay 8 pues, que están con menos intensidad, van subiendo por el sistema sanitario y cuando más suben, más dinero cuesta. Entonces, el tipo de enfermedades, pues hay enfermedades respiratorias, circulatorias, hipotermia y luego otras, a más largo plazo, que es artritis, reumatismo, asma y desórdenes mentales. De 5 grados para abajo tienes hipotermias. De 12 grados para abajo tienes problemas circulatorios asociados a la densidad de la sangre. Y que además tienen la particularidad de que son exponenciales con la edad. Esos trabajos están perfectamente descritos en términos médicos y se producen a las 8 de la mañana. La sangre se ha espesado, tú tienes tus arterias son más rígidas porque ya tienes 60 años, tu presión arterial pues por la noche era un poquito más baja,
tu casa, tu aire que estás respirando está más frío y por lo tanto lo que pasa es que cuando te despiertas a las 8 de la mañana, de pronto tienes un aumento de la tensión y este aumento de la tensión es tan grande que rompe una pequeña vena en el cerebro y esto se llama una isquemia cerebral y a los dos días estás en el hospital. Puedes salir o puedes no salir. Los respiratorios es más complicado porque hay una correlación entre temperaturas y humedades y por lo tanto esto es terreno pantanoso. Lo que está muy claro es que la Organización Mundial de la Salud dice por debajo de 16 se disparan las campanas, pero también está claro que por debajo de 20, si eres vulnerable, también se disparan las campanas. O sea, hay casos de gente pues, que es vulnerable, que tiene un cáncer y que los médicos le aconsejan fuertemente que no viva por debajo de esos 20 grados. A partir de ahí los riesgos se disparan. Luego hay las otras cosas que son las artritis y reumatismos, que esto, cuando tú vives en una casa con humedades, esto no pasará un año, pero la gente en pobreza energética que lleva viviendo mucho tiempo en esas casas, pues cuestan mucho dinero al sistema sanitario. Y luego hay los asmas, que están relacionados con la humedad, condensaciones, humedad, y por lo tanto de los casos de asma, un 30% de los casos de asma están relacionados con el moho. Esto, de todo esto en grandes números, circulatorios 40%, respiratorios 40% y asma 20%. La hipotermia prácticamente es marginal, creciendo los casos de asma. Cuando esto lo miramos en el caso español, digamos que en mortalidad adicional de invierno, pues este paquete que tenemos ahí en el centro, esto se convierte en un porcentaje y se convierte con el resto de países europeos, ¿vale? Aquí en el segundo gráfico pues vemos nuestra escala de países europeos y como vemos pues Finlandia solo se muere el 11% en invierno y en España, España y Portugal pues estamos en 21%. La paradoja es que cuando nos movemos por España, pues nos vamos a las regiones del norte y nos movemos menos y cuando nos vamos hacia el sur nos movemos más. O sea, lo mismo que pasa en Europa pasa en España. Es decir, cuando bajas hacia el sur te mueres más de frío. Es lo que se llama la paradoja de la pobreza energética. La excess winter death es inversa a los heating degree days. Por lo tanto, no es tanto las horas de temperatura, la cantidad de horas de temperatura frías que tenemos ahí fuera, sino que quizás lo que pasa es que nuestros edificios no están adaptados para eso y de pronto pues, se producen oscilaciones. La discusión es cuánta gente se muere por mortalidad adicional de invierno relacionada con el frío que está en el exterior y con el frío que está en el interior. Entonces hay quien ha hecho un estudio que dice que es el 10%, hay quien ha hecho un estudio que dice que es el 40%, la Organización Mundial de la Salud dice que es el 30% y es el número que la Asociación de Ciencias Ambientales ha utilizado para ponderar el número de excesos de muertes adicional de invierno por causas frías en España, que son 7.200 muertes, que es el doble que en la carretera. Este 30% yo creo que es un número bastante optimista, bastante pesimista, porque, como hemos visto en Liverpool, la mortalidad en casas frías se ha reducido un 50%. Pero es que en Cataluña, en la SPB, que es la Asociación Sanitaria de Barcelona, pues ha hecho un estudio y dice que parece ser que después de una rehabilitación de un polígono, con unos números pues, bastante grandes, la mortalidad adicional de invierno se ha reducido un 66%. Por lo tanto, considerar que solo el 30% y solo 7.200 muertas es un número conservador. Las causas. Pues las causas, evidentemente, dependen de, por un lado, pues, las personas de pobreza energética, pues cuando más peor es el estándar de la eficiencia de su vivienda, más humedades manifiestan. Los números de enfermedades, pues a medida que aumenta la edad, los números de enfermedades circulatorias son exponenciales. Esto tiene una explicación científica clarísima, pero para las enfermedades respiratorias yo lo entiendo menos, esa explicación, y hay datos un poco discordantes.
Eso es mucho más pantanoso, es temperatura y humedad y no está muy claro qué es lo que pasa aquí. Y finalmente hay los CMDs, los desórdenes mentales. Eso aumentaría los números como ha explicado de Layan, aumenta los números un 30% más. O sea, de ese 2,4 billones hay que poner un 30% más de servicios sanitarios. El estándar, el estándar medio es el 1 y en casas frías se considera que hay un 50% más de casos de desórdenes mentales. En el estudio de Barcelona, la tasa de desórdenes mentales de la ciudad de Barcelona es un 15% y la tasa de los desórdenes mentales de la gente de Cruz Roja, que en gran porcentaje es del primer decil y está en pobreza energética, es del 65%. Bueno, entonces, ante esto, reconocidas las causas y reconocidas las consecuencias, la discusión está en cómo medir esto. ¿Cómo medir? Hay, digamos que yo siguiendo un poco estas semanas las formas de medir en Cataluña y en España, he encontrado 9 formas diferentes. En Inglaterra, digamos que tenían una forma y para pasar de una forma a la otra se han puesto de acuerdo entre todos y lo han hecho una vez. Y han tardado unos cuantos añitos y aún no están no se han puesto todos de acuerdo. Por lo tanto, yo aconsejaría tener no demasiadas formas de medir esto. 9 no es muy prudente, pero digamos que la primera sería el enfoque basado en temperaturas, y este es el mejor, es poner un data logger y ver qué es lo que pasa. El problema es que no hay dinero para hacer esto en todos los hogares en pobreza energética en España. Es perfecto, pero no es práctico. El segundo sería el basado en el enfoque de gastos y rentas, que sería el Borman y el Hill que nos han explicado mejorados. O sea, el Borman mejorado y el Hill, que es la ley inglesa. Y finalmente hay un tercer enfoque, que es el propuesto por Hill y John Clinch, que es hacer unas preguntas, que son unas preguntas sobre si los hogares pasan frío o no pasan frío, tienen humedades o tienen humedades y si tienen retrasos en el pago del hogar. Eso es bastante consistente, ¿eh? Se sabe que las respuestas, hay gente que miente incluso a la baja. O sea, se miente, se dice que no se pasa tanto frío, que realmente se pasa más frío del que se dice, del que se percibe, pero lo que tiene de ventaja estas 3 preguntas es que estas preguntas están incorporadas en el sistema de encuestas de la encuesta de condiciones de vida y sobre todo en la EU-SILC, que depende de la EU-SILC europea. Por lo tanto, es un sistema armonizado para toda Europa y ese número es consistente porque para toda Europa es el mismo. Entonces, con el primer sistema nos da un 12% de pobreza energética, con el tercer sistema en España, y la Asociación de Ciencias Ambientales nos dice que con el segundo sistema nos da un 16%. Ese 16%, como está hecho con números de consumo en vez de con números de demanda, son números optimistas, tendría que ser más alto, pero seguramente hay algo aquí que no acaba de funcionar, que yo creo que está en cómo se hacen los números y por lo tanto estos números seguramente con un indicador en low income, high cost, estos números bajarían. Realmente en este momento hay instituciones en España que están intentando hacer estos números, básicamente pagados por las energéticas y se están jugando matemáticamente con estos grandes números, ellos los tienen, nosotros los tenemos, para ver cuál es el indicador que sale mejor o peor en la foto. Esto es el indicador inglés que está en funcionamiento. Entonces, sobre esto pues hay una serie de cosas en Cataluña. La voy a pasar en 2 minutos, que es el informe sobre la pobreza energética del Síndic de Greuges, un epígrafe en el PCAC, el Plan de la Energía y el Cambio Climático, un grupo de trabajo para la lucha contra la pobreza y la inclusión social, en el que a iniciativa de, recogiendo sugerencias del Síndic de Greuges se incorporaron agentes del tercer sector y estos agentes del tercer sector han pasado de una mesa a otra mediante, digamos que se han propuesto una serie de medidas que han ido pasando de un sitio a otro. Entonces esto se refleja en el documento de bases del Pacto de la lucha contra la pobreza energética, incluso con un epígrafe específico mencionando la eficiencia energética, y en las guías de la pobreza energética de Cataluña, pues editadas por el ICAEN y con la ayuda de Ecoserveis, que es una cosa muy práctica y muy útil y que está muy bien leérsela. Todo esto desembarcó en un decreto ley. Este decreto ley del 2013, pues, que era pues, bastante light,
Un problema que es que el Tribunal Constitucional suspendió ese decreto. Entonces, digamos que de momento, pues tenemos, a partir de esto, pues digamos que hay una mesa de la pobreza energética que está funcionando, pero digamos, estamos en una situación un poco de stand-by. En esta mesa de la pobreza, pues hay unas instituciones, hay por un lado instituciones, están municipios, están suministradoras y están los representantes de los usuarios, que están aquí ordenados pues de más, bueno, pues digamos que hay una serie de representantes que cada uno representa a un grupo de presión diferente y actúa con un poquito más de decisión o un poquito menos de decisión. Lo que he hecho esta mañana es explicar cada uno de estos representantes qué está haciendo e incluso mencionar qué tipo de indicador está utilizando. Lo que no voy a hacer es explicarlo porque no hay tiempo. Bueno, para que veáis un poco el de los departamentos, las energéticas, la CM, el Ayuntamiento de Barcelona, algunos municipios, Ecoserveis, los informes de Cruz Roja, que son una maravilla, hay que leérselos, trabajos de Cáritas, Fuel Poverty Group, Fundación Mambré, Arrels, Fundación Marta Tapuna, que trabaja en Sabadell, la Agencia de Salud Pública, un trabajo fantástico, con un proyecto europeo detrás, el proyecto SOFI, y la Mesa del Tercer Sector, la Alianza contra la Pobreza Energética y los comunicados de la Mesa del Tercer Sector y la Alianza de la Pobreza Energética exigiendo medidas más concretas. En España, la Asociación de Ciencias Ambientales, el INE, el IDAE, en el Gobierno de Aragón 2 instituciones trabajando bastante bien, en Vizcaya, en Guipúzcoa poniendo mucho dinero y haciendo un trabajo muy bueno, y luego por otro lado la CHAM en Madrid, con un indicador buscando pues, las fórmulas idóneas del indicador, y luego un estudio de Economics of Energy de la Fundación Comillas, que hay que decir que está pagado por las energéticas, pero es un estudio que está muy bien hecho. Y con esto pues se están haciendo mapas de la pobreza energética en España. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer la versión de bolsillo de la explicación mucho más larga que supone el proyecto RELS para vosotros. Vamos a ver. Bueno. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar por invitación de la Agencia del Habitatge de Cataluña en el proyecto europeo RELS. Yo, que pertenezco a Societat Orgánica, soy invitado por estos dos señores que representan a la Universidad Politécnica de Cataluña y que han sido invitados para desarrollar la metodología de actuación con criterios de eficiencia energética en el marco de este proyecto europeo. Es un proyecto europeo EMPI, que es una modalidad de financiación muy singular, que financia el 90% de las actuaciones. Normalmente un proyecto europeo financia el 70% y el 30% lo han de poner los partners. Aquí es el 90%. Y como se imaginarán ustedes, pues para un proyecto que financia el 90% hay hostias y codazos limpios, ¿no? Más o menos, para obtenerlo. Este es un proyecto que daba, me parece, unos 3 millones de euros en totales para todos los proyectos piloto. Hay partners de Cataluña, de Italia tenemos 2, Sardeña y Roma, Federcasa y la área de Sardeña. De Túnez tenemos de la ciudad de Túnez y de Sfax, 2 instituciones, AMNE y CACVNS, y de Jordania también tenemos un partner. De todos estos partners, solamente algunos tienen proyectos piloto, es decir, casos de estudio donde se van a probar la metodología que se iba a redactar. En concreto, Cataluña tiene 2 edificios en donde se actúa, Sardeña tiene 1 edificio y Túnez tiene 4 o 5 edificios, ¿no? Dentro de esos proyectos, patrocinados por las agencias que están aquí mencionadas, nosotros intentamos aplicar la metodología que hemos diseñado. Vale la pena decir que los objetivos del proyecto RELS, pues de inicio, básicamente lo que intentaban dibujar era un panorama de cumplimiento de las exigencias normativas del contexto europeo, ¿no? Que era el famoso 20-20-20, reducción de la
del consumo de energía primaria, de las emisiones de dióxido de carbono, e incrementar el 20% de renovables. Y a esos objetivos primarios pues se le añaden unos objetivos de segundo nivel y unos objetivos específicos que complementan el espectro de objetivos de RELS. No sé si quieres comentar algo con respecto a esto. Específicamente, y también un poco de la mano de la participación de Coque y Dani aquí, en el proceso, en la redacción de las bases del contrato de RELS, se habla de precariedad energética y se dice, oiga, los objetivos se han de cumplir, pero no olvide usted que estamos en un contexto de situación económica ciertamente compleja y la pobreza energética, la precariedad energética tiene que ser una obligación darle respuesta. Y los criterios y los parámetros en que han de medirse también han de medir las condiciones de gasto energético que va a suponer para los usuarios de los edificios las mejoras que se planteen en los edificios. Para eso supone para nosotros que el proyecto tiene que cumplir no solo los objetivos del 20-20-20, sino también incorporamos un objetivo de reducción del coste que va a quedar asociado al gasto energético de las familias respecto a su renta disponible, de la mano de todos los conceptos de evaluación de la pobreza energética que ha mencionado Dani antes. Y un aspecto también muy importante que se añadió como objetivo es la fiabilidad del análisis. A mí no me sirve que usted me haga la evaluación energética del edificio con la herramienta de certificación C3X, porque todos sabemos la fiabilidad que tiene eso, o que me la hagas con herramientas normativas, sino que me vas a tener que hacer un análisis muy fino desde la parte técnica del edificio. Y lo mismo con el usuario no vale la pena, no se vale que me lo tipifiques como lo hacen las herramientas de certificación, sino que me lo estudies. Y ese nivel de fiabilidad para nosotros es tan importante como el nivel de gastos que supone para la familia, como el ahorro en renovables, en emisiones, etcétera, etcétera. La metodología que hemos incorporado o desarrollado se basa en experiencias, y de las experiencias que estuvimos consultando en su momento, la que más nos llamó la atención fue la metodología Square, de origen sueco, que ya había tenido por aquí en Cataluña participación de la gente de Trama Tecnoambiental y de la gente del despacho POMAC, de Luriol Montané, en donde ellos tenían la experiencia de una metodología que hacía básicamente el análisis clásico del edificio, la evaluación técnica del edificio, pero incorporaba la variable del usuario con una presencia importante. Nos atrajo esa manera de aproximarse al edificio, y lo que hicimos fue coger esa metodología y adaptarla a 5 pasos, que son los que tenéis aquí. Es un paso preliminar que nos parece muy importante, que es la definición de los objetivos. A partir de esa definición de los objetivos, qué es lo que quiero lograr y en qué ámbito me estoy moviendo. Hacer una diagnosis en la que se incluye un análisis pre y post del edificio, un análisis del mismo nivel de intensidad para el edificio, para el usuario y para las condiciones de gestión y utilización del edificio, y a partir de ahí se hace la identificación de las posibles medidas o paquetes de mejoras a implementar en el edificio para posteriormente en la fase de rehabilitación implementarlas. La singularidad del proyecto termina en octubre de este año, ¿no? Y llevamos 4 años de desarrollo. 4 años de desarrollo. Ahora se están terminando las obras de rehabilitación y pasamos a la parte de gestión y uso del edificio, en donde también nos interesa medir el post-occupancy, que llaman en inglés, y ver qué pasó, si esas medidas fueron correctamente diagnosticadas, correctamente implementadas, o que se nos quedó por el camino. Y por último, la idea es que, como lo indica este esquema que está en la parte inferior, la metodología se retroalimente e intente tomar las conclusiones de todo el proceso para que las agencias, en este caso la Agencia del Habitatge de Cataluña y en el caso de las agencias de los otros partners, pues tomen nota de los aciertos o errores de los procesos y ajusten las cosas que se puedan ajustar dentro del proceso habitual de rehabilitación de los edificios. Entonces es una metodología de una complejidad importante en cada uno de los pasos y fases que supone, y que vamos simplemente a resaltar 4 o 5 partes importantes. Si quieres comentar esto, sí, por favor. La primera, molt ràpidament, la de com començar, no? Com començar un procés d'aquest tipus. Bueno, podem començar de 2 maneres, o tinc uns edificis que vull rehabilitar i per tant tindrem que pentinar, veure si aquells edificis són representatius del parc, si tenen uns usuaris que tenen un risc important, si tenen rentes baixes, etc. O l'altre és buscar un sistema de com localitzar aquests forats de pobresa o aquests forats de dificultats a l'hora d'accedir. Per tant, la selecció prèvia dels exemples serà fonamental. El segon cas, evidentment, serà, i tot aquest procés d'alta complexitat, qui el dirigeix, qui el porta? Hemos visto un plano en GIS de porcentajes de pobreza energética en Liverpool. O sea, esto en Inglaterra existe ya. Sencillamente se mira el plano del país y eso está cartografiado.
Bé, com us deia, aquest procés tan complex, la metodologia proposa que tingui un personatge que acompanyi des de l'inici, des de la selecció, fins a la revisió de les polítiques. Aquest personatge nosaltres l'hem anomenat expert bioclimàtic, una persona que és capaç d'estar present a totes les interlocucions, amb els usuaris, amb l'agència, amb les empreses constructores, que revisi polítiques, etc. Un personatge que pugui ser capaç d'entendre tota la complexitat del procés. Evidentment, una de les coses més importants és tenir els usuaris, com hem dit, serien elements fonamentals, totalment informats del que van a fer, del que es va fer directament. I per tant, la presa de dades i la connexió horitzontal respecte als usuaris serà fonamental. I això és una tasca molt i molt complexa, perquè tenim uns usuaris, a la majoria de vegades, d'altes dificultats i d'altes complexitats. I per tant, no és gens habitual. Sigue tu, que seguro vas más rápido. A partir de ahí, la segunda fase, la fase de diagnosis, se centra en un proceso que técnicamente yo creo que lo conocemos muchos de los que estamos aquí y seguro que habéis hecho trabajos de evaluación de edificios, clásico técnico, un levantamiento de datos juicioso, riguroso del edificio, sus características, la documentación posible, los sistemas, la envolvente del edificio. En eso no hay mayor novedad más que la sistematización y ordenación de la información. Lo mismo, y fuente de datos muy importante, pues hacerse cuanto antes con los históricos de consumo, ya sea por la vía facturación, ya sea por la vía de la entrevista, ya sea por la vía de la interlocución. No siempre la gente tiene facturas de lo que consume, a veces se consumen recursos energéticos de compra informal, a veces la gente cuando uno lo encuesta no le informa de todo lo que hace porque hay cierto temor a que estoy utilizando vectores energéticos para los que teóricamente no estaba autorizado en este edificio que tuve acceso porque es un edificio de promoción pública, ¿no? Esa información de los consumos de los edificios permite dibujar gráficos como este es un caso concreto de uno de los edificios de la intervención de aquí de Cataluña, en donde ponemos a todos los vecinos, vecino por vecino, y sabemos que hay gente que consume a ciertos niveles y que hay gente que consume a otros niveles. Y los dos son vecinos del mismo bloque y a los dos hay que darle una misma respuesta a la hora de intervenir. Y además lo podemos comparar contra el usuario de referencia, que en España es el usuario del estudio Spahausek, de los consumos de energía en las viviendas. Y entonces aquí podemos empezar a saber si los usuarios que tenemos entre manos, por decirlo así, se parecen o no se parecen a esa realidad teórica que tiene a nivel estatal estandarizada y tipificada este tipo de estudios, ¿no? A partir de ahí, tan importante, decíamos, es la evaluación del edificio técnicamente, como la evaluación del usuario, como el conocimiento del comportamiento del usuario. Y para eso se desarrolla a través de una encuesta que ya de la mano de Coque y Dani ya lleva unas cuantas jornadas y de algunos que están por aquí sentados en el desarrollo de encuestas a usuarios. Una encuesta que nos permita definir cuál es la estructura familiar, las características del barrio, los niveles de movilidad, el acceso a la renta de las viviendas, y evaluar muy bien cuáles son las demandas térmicas y los usos energéticos de la vivienda. Esa encuesta, que en el caso de este proyecto ya lleva una cierta maduración de otros trabajos que habían hecho ellos antes, pues se convierte en una encuesta muy rigurosa, un tercer grado para algunos, de 1 horita y media de desarrollo aproximadamente, que incluso pues ha supuesto para nosotros tener que, como que esto es una metodología que tenemos que aplicar en Cataluña, en Túnez, en Italia, pues hemos tenido que explicarle a la gente cómo se rellena esa encuesta. Ellos han hecho un vídeo donde se entrevistan mutuamente y explican cómo se hace esa encuesta, porque hay momentos en que la encuesta termina por averiguarle la vida a las personas y no siempre es fácil hacerlo, ¿no? Eso es muy importante, la información que salga de ahí, porque es la que nos permitirá construir, así como la termografía nos da pistas de los puentes térmicos del edificio, la encuesta es la que nos da pistas de cómo se mueve el personaje allí dentro y de qué pistas nos da de su perfil de utilización y de gestión. Y en paralelo con ello, edificio correctamente estudiado, encuestas que nos radiografían el usuario, viene el monitoring, que nos va a definir unos parámetros muy importantes, que son básicamente dos: cómo se consume la energía en el edificio y luego cuáles son los parámetros de confort en que se mueve ese usuario. Fundamentalmente le apuntamos a los parámetros más sencillos, que son la temperatura del aire, la humedad relativa y las partes por millón de dióxido de carbono. 3 indicadores que por lo menos nos permiten hacer una composición del lugar. No en todos los edificios se puede monitorizar todo, no todo se puede hacer de forma permanente y online, a veces toca instalar equipos y quitarlos, pero lo que hemos definido aquí metodológicamente es unos mínimos de información que nos permiten sacar una buena base de datos. L'enquesta que fas primer ja t'està delatant quins són els llocs interessants on caldrà monitoritzar i quins altres ja no cal, perquè senzillament
efectivament es mouen amb l'estàndard. Claro, cuando hacíamos este dibujito, oiga, pues a este me interesará conocerlo, y a este me interesará conocerlo, y me interesará conocer uno que esté pegado por aquí a la media, de entrada, ¿no? Por ejemplo. A partir de ahí, el diagnóstico clásico de por dónde le duele al edificio, si le duele más por los muros que por las ventanas, que por la cubierta, que por el suelo, que la permeabilidad de las ventanas, que los vectores energéticos, que la energía que gasta. Eso ya nos va dando pistas y nos va confeccionando un menú de posibles actuaciones. Hasta ahí los técnicos estamos acostumbrados a hacer eso y no es una dificultad adicional para nadie. Esos menús de actuaciones, la idea es filtrarlos y hacer una evaluación de cuánto ahorro supone una medida, ella solita o combinada, cuántas emisiones me evito, qué inversión supone, en cuánto tiempo la pago, cuánta energía cuánto gasto energético quedaría pagando la familia y qué viabilidad técnica. Eso, hasta aquí podríamos decir que es un menú habitual. Nosotros a nivel de metodología lo que intentamos es hacer una matriz de decisiones, que luego la explicaré un poquito más en detalle, que intenta combinar el escenario actual del edificio, que dibuja una figura sobre los principales ejes que vamos a evaluar, las emisiones de CO2, las energías renovables, el consumo, el coste, la fiabilidad del análisis y el gasto para la familia, el estado actual del edificio que dibuja una cierta figura y el estado de referencia o el estado que cumpliría con los objetivos del proyecto RES dibuja otra figura que está ahí en el centro. Nosotros lo que intentamos es definir una matriz de análisis que nos permite coger cada uno de los packs estudiados y saber qué prestació da sobre este análisis. No, sobretot d'una forma integrada, que és el més important. O sigui, no fer-los a part separats, sinó que després integrar-los, és a dir, que fins que no compleixen tots estan integrats dintre de la figura, d'alguna manera la proposta de solució no seria la correcta. Hablemos específicamente de la aplicación de esta metodología sobre los casos de los proyectos piloto de la Agencia del Habitatge de Cataluña y vamos a hablar específicamente más sobre uno de los dos, pero mencionamos los dos para describirlos. Aquí se seleccionaron dos edificios, uno de ellos en Barcelona, aquí en Sant Andreu, y un edificio en Taradell. Edificios gestionados ambos por la Agencia del Habitatge de Cataluña, con tipologías constructivas y con singularidades de uso pues diferentes y en entornos climáticos diferentes. El uno está pues, cerca del entorno climático de Vic y el otro está en un entorno climático como el de Barcelona. Cada uno de ellos se estudia y se analiza bajo la metodología que acabamos de explicar, la inspección del edificio. Para ellos se había hecho una certificación energética oficial con las herramientas que tocaban, pues con el Calener o con el C3X, y nos sale la foto que nos sale, porque estas herramientas pues, nos ofrecen un usuario genérico, ¿no? Que es un personaje que es igual en Algeciras, en San Sebastián o en Barcelona. Esa persona robot produce que sobre ese edificio esa persona necesitaría una cierta cantidad de energía para estar en confort y eso lo hace ubicar en una clase energética determinada. Esa es la versión oficial, ¿no? A nosotros nos interesaba pasar a un ámbito 2, que era evaluar esto con un poquito más de detalle. Como que nosotros tenemos el usuario entrevistado, encuestado y pinchado con unos aparatos, pues nos interesará una herramienta que nos permita meter toda esa información. Eso no es ni el C3X, ni el Calener, ni el Líder, no. Nos toca salir, nos fuimos en este caso a esta herramienta que nos daba un poquito más de margen, que es el Energy Plus a través de la interfaz Design Builder, y creamos un edificio que cumpliría con ese código técnico y con ese usuario robot para podernos comparar con la certificación, y el edificio que nosotros creemos que es el edificio real con el usuario como hemos estudiado y como hemos pinchado y conocido. Y a partir de ahí se plantean las diferentes opciones de mejora a estudiar. Esa simulación energética nos permite desglosar muy bien mes por mes cuáles son las debilidades constructivas y técnicas del edificio y en comparación con esto pues nos permite, lo cotejamos o lo corroboramos respecto a la monitoring, a la monitorización que se está haciendo sobre las viviendas. Como comenté antes, el monitoring se centra en consumos por un lado y parámetros o condiciones de confort por el otro. Y además se hace un trabajo también de inspección de una variable que nos parece tremendamente importante controlar, que es las renovaciones de aire en función de la calidad constructiva, las infiltraciones, la renovación involuntaria, para lo cual utilizamos el blower door test, lo que no significa que estemos haciendo una casa pasiva, porque no siempre hacer un blower door test es porque uno está haciendo un passive house. No es así, lo utilizamos como herramienta de verificación de la calidad constructiva. Esa verificación pues, nos da una serie de debilidades, nos permite identificar fugas de aire, nos da pistas y nos dice, oiga, por ejemplo, por las ventanas se le escapa una cierta cantidad de aire importante, pero es que no solo las ventanas, sino el techo del baño y la bombilla del no sé qué y el cuadro de pías eléctrica que usted no contaba inicialmente como un sitio donde se le estaba fugando las calorías, y eso nos permite identificar ese tipo de pruebas. Y luego viene el monitoring, y aquí viene la parte interesante, porque hasta ahora lo que hemos hecho es un lobby para llegar a esta gráfica. Cuando aparece el monitoring
es decir, aparato puesto allí en un lugar determinado de la vivienda, nos informa de qué pasa con la evolución de las condiciones de confort en ese edificio. En esta gráfica que tenéis aquí, que es el agregado de un par de semanas, en un periodo de un par de semanas, lo que veis aquí, esta cresta que sube y baja, pues es un periodo de un día. Aquí hay varios días acumulados, ¿no? Aquí tenemos la temperatura exterior, que es esta gráfica verde continua, hay las partes por millón de dióxido de carbono en el aire exterior, y luego hay la evolución de la temperatura interior, que se rige por este eje de la izquierda, en donde pues, nos podemos fijar cómo evoluciona la temperatura durante el día, durante la noche, durante el día, durante la noche, durante todos este periodo de evaluación. Estas gráficas pues, nos permitieron, las pudimos obtener a partir de la monitorización con aparatos de medida. Este es el edificio de Taradell, uno de los dos que se hace en la intervención de la Agencia de la Habitatge, y en algunas viviendas no pudimos monitorizarlo todo simplemente por una cuestión de recursos económicos. Aquí están las casas, algunas orientadas hacia el sur, otras orientadas hacia el norte, en las cuales se hizo monitoring. I aparecen estas gràfiques. Està la gràfica de la... Fins aquí el projecte funciona fantàstic. Portem 1 any i 3 mesos, més o menys tots estem satisfets, les coses funcionen i quan fem el primer blocatge de les primers habitatges apareix això. No sé si us doneu compte, aquesta part d'aquí seria la zona de confort reglamentari i hi ha més d'una persona que viu per sota dels 14 graus, ha arribat a pics de 9 graus en l'espai interior permanentment, no? Salten totes les alarmes, totes les simulacions que havien fet, totes les hipòtesis, totes les enquestes, com diu el House, l'usuari sempre miente, i és evident. I comencem a trobar a gent que viu en aquestes condicions, en unes condicions salvatges, o de temperatura, o de, com veurem més endavant, de partícules per milió de CO2, ¿no? Bueno, con días en que se está mejor fuera que dentro, como se observa en el gráfico. Y con un mensaje francamente complicado, porque además luego, como somos un poco masoquistas, pues vamos y lo comparamos con las gráficas que habían predicho nosotros que nos creíamos que sabíamos de simulación térmica y que esto se podía predecir con herramienta dinámica. Pues la herramienta dinámica predecía que esto se movía así y el usuario dice que se mueve asá. Pues o te dedicas a otra cosa porque la simulación no es tu mundo, o cambias de herramienta, o aquí alguien algo pasa. No, dius, l'aparato ha fallat. No, la temperatura exterior la compara amb un fitxer de simulació similar i no hi ha masses diferències. El que succeeix és que la realitat no té res a veure usuari per usuari amb una certa simulació. I aquesta és d'alguna manera, la primera gran lliçó i el primer trasbals en el projecte. O sigui, allà ens quedem els tres, diguéssim, de pasta de boniato. Esta es la temperatura que predecía la simulación dinámica con las condiciones del código técnico, y estas eran las temperaturas que predecíamos después de encuestar al personaje y donde nos decía que por la noche encendía la calefacción en un ratito, y nosotros suponíamos que ese ratito era pero resulta que Rian de Rian, ¿no? Se llama Mohamed, tiene 34 años, es árabe de la región del Atlas, vivía en condiciones muy duras, está acostumbrado al frío y por lo tanto pues en 14 grados pues tiene riesgo inminente de enfermedad respiratoria, pero como que tiene 35 años pues no tiene un riesgo exponencial con la edad. Como que... Si tuviese 60 años, otra cosa sería. Pues teníamos un problema. Como que la única calor que hay en esa casa es para cocinar, y la lógica y el sentido común que le dice que el ratito que cocina está generando calor, lo que hace es cerrar todas las ventanas para que no se escape ese calor. Y entonces lo que hace es que la vivienda permanece con las ventanas cerradas, no obstante está expuesta al sur y no se entera que la temperatura exterior sube y baja. Para él el encefalograma es plano, porque él está aguantando ese calor como puede, porque sabe que cuando se le acabe por la noche se tiene que tirar unas cuantas mantas, ¿no? En el mismo edificio, justo encima de Mohamed, está una persona que vive con otro perfil. Este se parecía un poco más a las tendencias que había dibujado nuestra herramienta de simulación. No simulas tan mal, ¿no? No simulaba tan mal, entonces volvimos a coger del cajón que habíamos tirado todas las simulaciones, las volvimos a poner aquí. Bueno, vale, había una cierta oportunidad. Mohamed era una persona singular, pero de todas maneras pues hay un decalaje importante que en algunos casos lo puedes explicar porque hay un decalaje entre el fichero climático y la vida real. Pero aquí te dice que en el mismo edificio hay gente que hace cosas francamente diferentes, a lo mejor el uno por falta de información o por unas condiciones socioeconómicas francamente singulares. Nos vamos para la parte de atrás del edificio, una vivienda en la cara norte, con un grupo familiar un poquito más grande, y vemos que este tiene pasta, porque mantiene su vivienda en unas condiciones de temperatura que ya quisiera Mohamed,
Pero vemos otra cosita muy singular, que son las partes por millón de CO2, que es estas curvas de puntitos azules que van con el eje de la derecha. Estas nos indican las partes por millón de CO2, para que tengáis una referencia. Según las estadísticas del RITE y de la Organización Mundial de la Salud, a partir de 1000 ppm, que es el doble de las partes por millón del aire exterior, tendríamos que empezar a ventilar. A partir de 2000 hay que ventilar mucho. Y a partir de 4000, por favor vaya al médico o haga alguna o sálgase de ahí. Y aquí hay partes por millón de 6000. 1000 és, estem aquí sota, on estem? Espera, no encuentro la flechita. Aquí. 1000 és aquí, fixeu-vos, Fixeu-vos. Què passa aquí? Aquest tio està cremant la casa, o té 40 gossos a dintre, o té 2 fornets de queroseno més una catalítica, o no sé quantes coses més que ens explicaria el Josep claríssimament, ¿no? El Josep Linares, perquè té el cul pelat de veure aquestes coses. Clar. Aquí pasaba que el edificio fue construido en su día bajo unas características de todo eléctrico, eso que tanto nos gusta, pero todo eléctrico significa condenar al usuario a pagar 25 céntimos el kilovatio, para todo, para ducharse, para comer, para calentarse y para todo. Y el usuario no es tonto y sabe que se tiene que escapar porque no tiene 25 céntimos para pagarse todas esas prestaciones que requiere. Entonces sabe que hay un señor que pasa por delante de la casa dándole al butano y que se lo vende a 7 céntimos. Y dice, pues yo para cocinar voy a cocinar a 7 céntimos. Y me pongo una estufa de cocinar encima de la vitro que me habían dado del todo eléctrico. Me da igual. Pero el problema es que no le da igual, que está metiendo un vector energético que genera unos contenidos de dióxido de carbono que el piso no está preparado para evacuar, porque eso no tenía chunks de evacuación de gases de este tipo. I perquè aquí no hi ha les dades d'humitat, que no les teníem, perquè segur que un edifici com aquests amb ponts tèrmics, en els llocs dels ponts tèrmics, allà era el zoo de Barcelona o Riuten, no? I per tant la qualitat de l'aire, no només en CO2, sinó en presència de tot tipus d'àcaros, bacteris i tot el mos i tot el que tu vulguis, i fongs, és segurament espectacular, no? Diguéssim que ell resol la temperatura, que és el que el seu cos intuïtivament li explica, però no se'n dona que s'està enverinant per diferents àmbits. Entonces nosotros, técnicos con amplia experiencia en el ramo de la eficiencia energética, ya habíamos identificado que las ventanas perdían un huevo de aire, hablando muy mal, y que íbamos a cambiarlas. Pero cuando vemos esto decimos, oiga, cuidado con cambiar las ventanas, porque por ahí es por donde está ventilando un poquito esa casa, y si no ventila por esas ventanas, hasta que usted no arregle este problema de las ppms, pues allí lo pueden pasar mal. Entonces empezamos a poner en cuestión muchas de las cosas que dábamos por rodadas en el ámbito nuestro, en el ámbito de la diagnosis nuestra. No nos aburro más, el otro edificio, el de San Adrià, aquí en Barcelona, tiene un monitoraje de similar intensidad, pero unos perfiles y unas evoluciones de las temperaturas interiores francamente diferentes. En el edificio de Barcelona, ningún usuario caía por debajo de menos de 16 grados, que eso es un mensaje muy importante versus los que acabamos de ver, ¿no? En el caso de Mohamed, la monitorización un año después fue a peor, porque bajó de los 14 grados de encefalograma a 12 de encefalograma plano, con algunos días de 10, ¿no? En una familia de 11. Sí. Entonces aquí se nos abrieron 3 mundos de conclusiones. Conclusiones desde la simulación, que es más o menos las conclusiones al uso habituales. Las conclusiones desde el monitoring, que nos empiezan a decir y a dar un poquito de palmadas diciendo, oiga, ¿qué era lo que usted estaba pensando? Y las conclusiones de las encuestas, en donde el usuario nos confiesa que él prefiere no encender cosas para ahorrarse ese dinero para ir a visitar a la familia una vez al año y hacer cosas y trampas porque su realidad socioeconómica es muy singular. Entonces, esa conjunción de esas conclusiones para nosotros era muy importante. Nosotros además teníamos el encargo metodológicamente de crear una herramienta o un instrumento que permitiera a las agencias que intervienen priorizarlas, dónde me gasto el primer euro, el segundo, el tercero. Y esa herramienta tenía que combinar los objetivos del proyecto, el presupuesto disponible y los resultados de la diagnosis técnica. Nosotros empezamos a darle la vuelta. ¿Cómo atacamos una herramienta? Si es un Excel que empieza a combinar los resultados de ahorros por un lado y le va dando puntajes a una medida, y una medida que tenga más puntos que otra, pues pasará arriba o abajo a la hora de tomar dinero del budget, por ejemplo. Pero echábamos a faltar cómo introducir el índice de la pobreza energética, que ya en paralelo nuestro amigo Dani estaba empollándose cuando vimos las temperaturas que se movían y empezamos a preguntar qué le pasa a la gente en las viviendas. Dani descubrió el mundo de los ingleses que venían dándole vueltas a patrones y conductas similares desde hacía tiempo atrás, y que nos trajo al grupo de investigación y de trabajo todo el concepto de pobreza energética y la evaluación y la necesidad de, por favor, háganle campo a esto, porque esto tiene que ser un indicador más tan importante como la reducción de CO2 o la reducción energética de cada una de las medidas.
el trabajo de Dani, que es, pues, yo creo que es fantástico porque es la simplificación de todas las metodologías que hemos visto antes, y lo que hace Dani es intentar crear su propia manera de medir el indicador. Sí, bueno, digamos que esto fue un poco de intuición, porque en este momento estaba en el Parlamento inglés el debate, o sea, claro, esto era el 2012 y medio, estaba en el debate si se adoptaba el 10% o se adoptaba el Low Income High Cost, que es este indicador que nos acaban de presentar los ingleses. Por tanto, lo que hicimos fue calcular, intentar entender el Low Income High Cost. En el caso de Tarradell, antes de las intervenciones, bueno, cuánta gente nos salía, con algunas variables. Curiosamente, a la izquierda están las equivalencias de, bueno, una parte complicada, las equivalencias del full cost aprobadas por la ley de este año, y a la derecha quizás las del año que viene. En las gráficas que veis aquí son los ejes que determinan esa zona de color beige, que se supone que es el cóctel, ¿no? Máximo gasto energético y mínima renta. Y entonces, lo que hizo Dani fue hacerlo según el señor Hill, según el señor Moore, según las diferentes metodologías. En uno le salían 5 familias en pobreza, en el otro 7, en el otro 3, en el otro 2. Utilizando variables, pues aquí me salen 4, pues, y en el otro pues te salen 5, lo que pasa es que cambia un poco la profundidad de la pobreza energética. En el otro edificio, pues digamos que con un indicador nos salía 1 y con el otro nos salían 2, o sea, 4, pero 2 más cerca de los límites. Por lo tanto, digamos que con todos los defectos que teníamos en ese momento y las incertidudes, porque no estaba aprobado el indicador, pues dijimos, nos creemos esto, nos creemos la futura ley inglesa, y cogimos, y a través de estos números, cogimos y fuimos capaces de ponerle un número a la pobreza energética para poderlo incorporar en la matriz y poder tomar las decisiones. Tan importante como ese análisis económico de cómo cae la gente respecto al indicador que veíamos aquí atrás, de cuántos puntitos nos quedan aquí, cuántos puntitos nos quedan. Es tan importante como eso es cuán lejos queda la gente en su evolución de temperatura respecto al confort, ¿no? Hay gente que queda muy cerca, hay gente que queda más lejos, hay gente que se cae un poco más y hay gente que se cae un poco menos. Entonces, lo que hace Dani también es un análisis conjunto de las dos variables. No solo es la parte de gasto económico, sino también la parte de la evolución de las condiciones de confort. Y a partir de ahí aparece esta síntesis. Déjame que la haga yo, y si no me matizas tú. No. Y es así de sencilla, después de un trabajo muy importante. Es decir, el edificio de Sant Adrià, el de aquí de Barcelona, tiene de toda su población una partecita de la población que vive allí en riesgo de pobreza energética, que es estos rojos que aparecen aquí. Esta gente tiene un riesgo sanitario importante, una tasa de mortalidad de invierno teóricamente asociada importante, y por tanto un gasto sanitario que, según las estadísticas de los ingleses, se podría fijar en unos 700 euros aproximadamente al año. Por tanto, tendrá un coste para la sanidad pública. Ese edificio necesita unas actuaciones de mejora, de aislamiento, de ventanas, etcétera, etcétera. El tema es que si uno hace estas acciones de mejora, lo que podría hacer es que esta cantidad de gente se reduzca a esta, y este riesgo tan gordo se reduzca a este riesgo. Por tanto, el gasto sanitario es este. Por tanto, el ahorro para el Estado sería este, que podría compensar esta inversión. En el caso del otro edificio, tiene de toda su población mucha más gente en pobreza, mucha más gente en riesgo y, por tanto, en gasto asociado. Requiere más inversión porque este edificio está en peor calidad constructiva, pero resulta que esa inversión podría ser bajar mucho más gente hasta este nivel, un ahorro mayor y, por tanto, una compensación mayor de esa inversión inicial. Por tanto, en un país civilizado, en donde el señor de sanidad se hablara con el señor de inversión en infraestructuras, sería absolutamente deseable que el uno le dijera al otro que conviene que usted invierta en la eficiencia de los edificios, porque el presupuesto sanitario lo va a agradecer con creces. Es decir, que usted puede compensar estos esfuerzos con ahorro sanitario para el país. Eso es lo que esta mañana y esta tarde nos han explicado John y Ian, que se hace en el Reino Unido, y que aquí, desafortunadamente, pues cuando uno explica estas gráficas, pues lo miran con unos platos grandísimos, ¿no? Entonces, para nosotros, además de esa diagnosis, generaba una cierta criterio de intervención. Para nosotros, lo que decíamos, las conclusiones que sacamos es un edificio con un alto riesgo sanitario, con muchos pobres energéticos, es muy diferente a un edificio con pocos pobres energéticos. Un edificio con muchos riesgos sanitarios está asociado a temas como una capacidad nula de gasto, con una capacidad de inversión cero. La gente llega a fin de mes justita, si llega.
un edificio con bajo nivel de riesgo, hay cierta capacidad de ahorro, hay cierta capacidad de gasto. Eso se traduce en cosas tan elementales como: a este señor no se le ocurra a usted cambiarle la caldera porque no la enciende. A este señor sí, cámbiala y póngale aerotermias y bombas de calor, porque es que este sí la entiende y tiene capacidad de repagar con la factura. Este no tiene factura, para entendernos. Y en medio pueden aparecer situaciones transitorias o intermedias de acuerdo a la realidad de cada uno de los casos. Eso derivó en este esquemita tan sencillo que se dibujó en su momento, que era: nosotros teníamos la misión, desde el punto de vista del proyecto RELS, de encontrar la manera de dosificar cuántas de medidas pasivas habría que hacer, asociadas a la envolvente térmica, cuánto de medidas activas asociadas a los sistemas de los edificios y cuánto de medidas asociadas a las renovables. Entonces aquí el mensaje, nosotros decíamos: edificio con riesgo, con mucho pobre energético, requiere muchas pasivas. De las medidas activas habría que hacer solo aquellas que vayan asociadas a renovables, porque su precio está desligado de la evolución de precios de los combustibles tradicionales. No es que esté totalmente desligado, pero tiene otra velocidad y otro ritmo. Y haga mucha gestión, informe al usuario cómo utilizar ese edificio. Por malo que sea, le puede sacar algunos graditos de más o de menos. Si el riesgo es bajo, las necesidades de pasivas probablemente se pueden reducir un poco, hay que seguir haciendo las renovables y ya habría juego para hacer medidas activas. Esta manera de cambiar el menú de actuación nos lleva a aplicarlo a nuestro caso. Y nuestro caso fue construir un modelo en el que pudiera aparecer estas variables para poder aplicarlas en los edificios. Aparece la ya famosa araña de decisiones del proyecto RELS, en la que hemos combinado las variables que nos interesaba tener como referencia. Por un lado están los objetivos del proyecto, el 20-20-20, ahorro en renovables, en emisiones y en consumo energético, y por otro lado está el indicador que nos dice la medida que usted va a evaluar en esta matriz, cuánto gasto terminará generándole al usuario a lo largo del año, y ese gasto respecto a la renta pues nos dirá si es bueno o es malo. Lo mismo, el coste global de la inversión supera el presupuesto del proyecto RELS, o está dentro o incluso de los bajos. Y lo mismo el nivel de análisis, si usted hizo una diagnosis muy fina o muy regular. Cada uno de estos ejes de esta araña tiene una escala de 0 a 7, en la que cada uno de ellos tiene un punto neutro de la escala, en donde podemos evaluar cada uno de los parámetros. Por ejemplo, en el caso del nivel de renta, nosotros tomando como referencia los estudios de los ingleses que hablaban del valor del 10%, es decir, que el gasto energético no supusiera más del 10%, con Dan hicimos algún ajuste y él decía: yo sugiero que pueda ser entre el 12 y el 14% el gasto energético respecto a la renta de los hogares. Si la medida de ahorro demuestra que nos deja en un nivel inferior al 12-14% de la renta, pues irá ganando puntos. Y si los deja por arriba, pues irá penalizándose. Lo mismo hacemos para cada uno de los niveles de análisis: la fiabilidad, el gasto, si el gasto de la medida, la inversión, el mantenimiento, el coste global supone ajustarse al presupuesto RELS, se le da este puntaje. Si supone menos gasto o más gasto, se va desviando para arriba o para abajo. Eso nos permitió dibujar el escenario ideal. El escenario ideal es esta casita, que en honor a nuestros socios tunecinos la convertimos en una jaima, que es el territorio de situarse en los mínimos de cada una de las escalas de cada uno de los variables. Si alguien cumple con el mínimo de energía primaria a ahorrar, el mínimo de renovables a aplicar, el mínimo de emisiones de CO2 a reducir, le dibujaría esta casita. Entonces, para cada edificio lo que dibujamos fue el escenario actual, que es, como podéis suponer, se salía por todas las esquinas de la casa, y luego, con base en esto, evaluamos cada uno de los escenarios de mejora a ver si entraban o no en la jaima. Entonces construimos una serie de escenarios. Por ejemplo, este primer escenario para el edificio de Taradell suponía hacer un aislamiento con unos niveles 30% mejor que el código técnico de referencia. Doblar las ventanas, hacer un sistema de calefacción con biomasa individual, optimizando la solar térmica que ya tenía el edificio, incorporando un poquito de fotovoltaica y mejorando la gestión, haciendo cursos de formación e información a los usuarios. Ese pack de medidas, con la ayuda de la gente de la Agencia del Habitatge de Cataluña, lo cuantificamos con unas mediciones que ellos nos ayudaron a realizar, con consultas a los industriales y con una cuantificación de cuánto vale eso en términos de pasta, nos permite saber que ese escenario tiene un coste. Ese coste nos permite entrar, además nosotros lo pasamos por el tamiz de cuánto ahorra la medida en términos de energía, de CO2, etcétera, etcétera, y nos permite dibujar. En este caso el dibujo, la figura
que está asociada a la aplicación de este escenario es esta que veis aquí, que entraría dentro de la JAIMA, que es el objetivo de Rails, pero se le sale una pata. El usuario quedaría pagando una factura mensual que desborda las posibilidades del usuario de referencia. ¿Quién es el usuario de referencia? Aquel que puede acceder a este piso por ser de protección oficial. Entonces, este escenario muy chulo por todos lados, pero por aquí se nos sale. Lo mismo con el escenario 2, que dibujaba una pata que se leía por la izquierda. Este entraba por todas las esquinas, pero costaba mucho. Desbordaba el presupuesto del proyecto Rails. Y así sucesivamente con otros escenarios. Este, por ejemplo, reducía muy bien por aquí, reducía muy bien por aquí, la fiabilidad era buena, pero se le sale las orejas por varias esquinas. El escenario 4, que nos gustaba mucho, que incorporaba la biomasa de forma significativa, entraba por todos lados, pero tenía unas dificultades de ejecución importantes. Nosotros queríamos utilizar estufas de biomasa. Nosotros encontramos que en la factura de un usuario de este tipo de edificios habían 3 problemas complicados. La calefacción, que ya hemos visto que no se estaba atendiendo, pero la cocción, que también la estaba pagando con un vector energético muy costoso, y el agua caliente sanitaria, que también la estaba pagando con un vector energético muy costoso. Nosotros proponíamos una solución como esta y este tipo de soluciones, que son las centrales de calor, ¿no? Que son en una sola estufa, tener 3 servicios que por la tipología de las viviendas, pisos pequeñitos de menos de sobre 60, 70 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, en un punto con un buen foco bien ubicado, pues podrías tener un buen nivel de calefacción. Pero esto tenía unos problemas de ejecución, y como que el edificio pues tenía que incorporar los chunts para evacuar todo este tipo de gases, tenía que adaptarse también para la ubicación dentro del edificio, para garantizar el suministro, etcétera, etcétera. Algunas nosotros creemos que son francamente salvables, y otras, pues nosotros también tenemos que ser conscientes de con quién trabajamos y qué dificultades tienen, se consideraron insalvables. Esta desafortunadamente no pudo entrar, y lo que hemos intentado buscar es un escenario a caballo entre este y este que se le salía las esquinas, y es el que se está implementando en este momento de la mano de la Agencia de Energía. También evaluamos otros escenarios, por ejemplo, este que me interesa mucho comentar, que es muy provocador, que es el Nearly Zero, ¿no? Que es el Nearly Zero Energy Building, que es aquello como el Bin Laden, que nadie lo ha visto, pero todo el mundo oye hablar de él. El Nearly Zero, es un escenario que es muy interesante porque nos ahorraría muchísimo CO2, porque tiene muchas renovables, porque ahorra en energía primaria muchísimo. Como que es Nearly Zero, pues el coste se lo puede pagar el usuario con creces, pero se nos sale, pero bien, por la esquina. Alguno lo tendrá que pagar, ¿no? ¿Quién paga el Nearly Zero? Estamos buscando todavía patrocinio para responder esa pregunta, ¿no? Pero bueno, había que dibujarlo también. En términos de coste es inasumible por el proyecto Rails, pero es bueno dibujarlo sobre el espectro de comparación con respecto a los otros escenarios. A ese también le hicimos los números y nos ayudó la gente de la agencia a hacer esa estimación. Yo creo que hay un comentario sobre el Nearly Zero respecto a la pobreza energética. Si yo resuelvo la pobreza energética con la e-heating addition, mientras este usuario esté con esa situación económica, cada año tendré que pagar. Si este usuario está en un Nearly Zero, cuesta 0. ¿Vale? Traduzco, porque es que mi amigo Dani habla rápido, él piensa que todos sabemos. La heating addition es el bono social, que se les ocurre a algunos políticos que yo, en vez de invertir en el edificio, le doy un cheque regalo a la familia. En el Reino Unido tuvieron la experiencia que ese cheque regalo inundó las arcas de los bares de Liverpool y alrededores, porque la gente se lo bebió en whisky, y no se tradujo en la mejora que tenía que hacer sobre su casa. Y después de haber hecho la política del cheque regalo, volvieron a la política de invierta usted en aislamiento, en tocho y en ventana, que esa es la buena. La Heating Addition le cambiaron el nombre y se llaman los Winter Fuel Payment, que se pagan antes de Navidad. Y entonces se pagan antes de Navidad en dinero. Entonces la gente se los gasta en otras cosas. Pero la bromita esta son 3.200 millones de euros al año. Claro, entonces, que es dinero que deja de invertirse en eficiencia energética. Bueno, y de algunos votos, y al final va a parar siempre a las mismas manos, hay que decirlo todo. Exactamente. Al final nosotros hacemos una comparación. Primero, este es el estado actual del edificio, este que veis aquí, que se sale de la JAIMA con creces, casi que es una JAIMA paralela, es un offset de la JAIMA, ¿no? Pero generoso. Y entonces los diferentes escenarios de mejora que intentan dar una relación, nosotros ya os digo que estamos implementando un escenario a caballo entre estos dos, que cumple y entra por todas las esquinas, y dibujar los otros escenarios desde futuribles, que también había que dibujarlos. Este mismo ejercicio lo estamos haciendo con los otros partners del proyecto,
utilizando con una complejidad enorme para traducirles el esfuerzo de lo que es metodológicamente llevarlo a cabo, pero también con un esfuerzo muy interesante de parte de ellos y con una cierta complicidad que ha sido parte de la gracia de todo este ejercicio, ¿no? Y nosotros también hacemos este análisis, resumen, esta síntesis en donde decimos, mire, los diferentes escenarios, aparte de la gráfica que hemos enseñado antes, tienen un coste que son las barras azules de inversión. Cada escenario, el estado actual, el escenario 1, 2, 3, 4, y por ejemplo, en el estado actual, tiene una barra roja aquí dentro, que es el consumo, el gasto anual de energía que le supone la familia, ¿no? En el estado actual son aproximadamente unos 1.000 euros al año. ¿Qué le supondría si estuviera en confort? Si garantizara su confort, tendría que pagarse unos 1.000 euros al año. Nosotros, cada uno de los escenarios supone una inversión, por ejemplo, en Nearly supone una inversión muy generosa, pero dejaría al usuario con 0 gasto mensual. Nosotros lo que intentamos buscar de la mano de la agencia es un escenario intermedio que permita hacer una inversión que se adapte al presupuesto que tiene el proyecto y que deje al usuario en un nivel de renta que sea asumible para un usuario tipo de los que puede acceder a la vivienda pública en Cataluña. Aquí aparecen esas preguntas, ¿no? ¿Cómo se filtra el usuario tipo para que entre a un piso aquí? ¿Cuál es su nivel de renta? Bueno, hay una discusión que podría ser tremendamente interesante. Entonces aquí, en esta gráfica, que es derivada de los análisis de la araña, lo que intentamos es explicar ese punto de equilibrio absolutamente necesario, que es no solo me diga usted cuánto va a tener que invertirse en el edificio, sino interésese por cuánto queda pagando el usuario de aquí para adelante. Interésese a qué vector energético queda atado. Si queda atado a uno que sube al 100% cada no sé cuánto, o si queda atado a uno que tiene una variabilidad mucho más controlable, ¿no? Ese sería un poco el colofón. Y aquí estaría la discusión final, que es, oiga, no vale la pena que reflexionemos sobre este ejercicio de yo sé que tengo que invertir, pero yo sé lo que puedo compensar, y no valdría la pena estirar y abrir un amplio debate con los políticos y con los responsables de orientar la gestión del patrimonio para que seamos capaces de verlo con una transversalidad. Bueno, en el fons és fer un estintolament entre departaments, no? I aquells murs gruixuts que separen serveis socials de sanitat i d'habitatge, doncs començar-los a estintolar i que d'alguna manera algú els atreveixi de forma transversal, no? I que comencin a dialogar com ens han ensenyat els nostres amics anglesos, no? Para nosotros la experiencia ha sido francamente interesante desde el punto de vista del giro que ha supuesto para nosotros en el quehacer habitual, cuando intentábamos convencernos de que sabíamos mucho de eficiencia energética y sabíamos mucho de simulación y sabíamos mucho de encuestar. La vida real nos enseña que la gente tiene una realidad socioeconómica que requiere una respuesta muy diferente a la que nosotros desde el conocimiento y desde la supuesta experiencia estábamos intentando dar de inicio, ¿no? Ahí hay una reflexión que a nosotros nos ha generado unas enormes discusiones como grupo de trabajo, pero que también nos parece interesante porque nos ha permitido situarnos sobre la pista de un tema. Jo també volia afegir que, a més, el projecte Arrels ja ha tingut els primers fills, no? Aquí a la sala hi ha alguns companys que han utilitzat la metodologia per aplicar-la concretament al barri de les Planes i començar a actuar sobre edificis d'autoconstrucció en els quals han afegit inclús alguna cosa més, no? Com per exemple treballar amb sanitat, amb els serveis socials i sanitaris de Sant Cugat i directament començar a fer anàlisis de sang abans de les actuacions i després de les actuacions als propis usuaris per veure la seva evolució en salubritat, no? En aquest sentit, el projecte Pas a Pas, que el podreu conèixer si visiteu l'exposició Pis Pilot al Centre de Cultura Contemporània, em sembla paradigmàtic en aquest assumpte, no? I molts dels alumnes que d'alguna manera han passat per l'optativa del Dani, que té que veure amb aquesta metodologia, comencen a pensar d'aquesta manera, ja comencen a entendre la relació complexa que s'estableix en tots aquests paràmetres. Simplemente como colofón, las obras ya han terminado en el caso del edificio Taradell. El final de la historia es que del presupuesto que habría para los 2 proyectos piloto en Cataluña, pues todo este análisis de la situación de pobreza energética y de identificación de los niveles de riesgo sirvió para decantar que la inversión se iba al 90% al edificio de Taradell y el 10% al edificio de Barcelona, o por ahí, porcentaje arriba, porcentaje abajo. Habiendo decantado la balanza de la pasta de esa manera, se centraron todos los esfuerzos en optimizar el edificio de Taradell desde el punto de vista de la envolvente, las pasivas, con una intensidad muy grande. Luego ha habido un trabajo muy interesante también que fue de las activas, como que se descartó la vía de la biomasa, se buscaron alternativas a la situación actual. Una de las alternativas era analizar la factura infame eléctrica, ¿no? Y lo primero que se vio fue que había una oportunidad enorme, muy grande, que era hacer ejercicios previos, que es ¿por qué no agrupamos todos los usuarios en un único contador?
esa sola medida, más del 30% me parece, ¿no, José? De ahorro energético. 45%, solo unificación de contadores. Ahí se tuvieron que dar codazo limpio con las empresas. La empresa distribuidora en Barcelona, miles de palos para hacerlo. En el caso de Taradell, la empresa distribuidora de allí no dijo que sí, pero no dijo que no, permitió hacerlo. Y eso ha supuesto un ahorro enorme. De inicio aquí se pensaba darle juego a ESCOs, a empresas de servicios energéticos, para que haciendo esa unificación tarifaria tuvieran carne de ahorro para empezar a hacer medidas de actuación en el edificio. Pero la agencia con muy buen criterio dijo, oiga, ¿yo por qué le voy a dar eso a una ESCO? Yo lo puedo hacer como agencia, y de hecho ellos toman nota para en las posibles extrapolaciones de esta metodología a otras actuaciones en los edificios. ¿Por qué no hacemos ese mismo ejercicio de unificación tarifaria que genera unos beneficios enormes para el usuario como patrón de actuación, ¿no? O el tema de la incorporación de las renovables, la incorporación de fotovoltaicas también. Sabemos todas las dificultades que hay hoy día a nivel normativo y las que vienen a futuro para la fotovoltaica. Entonces aquí hay una apuesta porque la agencia dice, aquí se necesita, aquí hay que apostar un poquito y hay que buscarse los cuartos para poner la renovable en términos de fotovoltaica con un nivel de autoconsumo bueno en el edificio, para que ayudemos a que la pata esa que se le salía a la figura por arriba del aporte de renovables pueda entrar y sea consecuente en lo que se refleja para la factura del usuario. Esa misma extrapolación se hace para el edificio de Barcelona, ¿no? Las actuaciones pasivas del edificio pues ya se han realizado, que fue pues, refuerzo de aislamientos en el interior del edificio. En la cara exterior también se hizo un trabajo de aprovechamiento de la buena orientación del edificio, del funcionamiento pasivo, generando un espacio de transición en la fachada aquí, en la fachada más expuesta, en la cara sur, generando un espacio de transición, un espacio intermedio, ¿no? Se podría decir. Una galeria intermedia. Practicables que d'alguna manera mantenen a l'estiu la seva condició de terrassa, però que a l'hivern en canvi es converteix en un espai intermig captador que evidentment tindrà que ser explicat i format a l'usuari perquè no l'utilitzi a l'inrevés, no? Perquè aprengui a treure-li partit a qualsevol d'aquestes situacions, perquè evidentment no té cap tipus de formació i per tant els cursos de formació a cada un dels usuaris seran fonamentals perquè entengui com funciona el seu habitatge i de quina forma ha de ventilar i de quina forma ha de capturar escalfor, com s'ha de comportar de nit, etc, etc, etc. La debilidad térmica que suponían las persianas y las balconeras, pues uno las puede atacar de dos maneras, ¿no? Te vas y te compras una ventana de triple cristal con cierre de avión y te dejas ahí buena parte del presupuesto, o una estrategia que aquí se vio que podía ser interesante era dejemos esta ventanita como está y pongamos una adelante para generar un espacio de transición, que esta primera ventana, las dos pueden ser de una calidad regular, entre las dos hacen una buena ventana, y esta primera tiene la misión de contener la empenta del viento y las posibles pérdidas asociadas a las infiltraciones, y entre los dos logramos un espacio intermedio también de beneficio para la casa desde el punto de vista captador, como estaba explicando Coque antes, interesante, ¿no? Esto ya está terminado, ¿no, José? Prácticamente, Taradell, prácticamente, ¿no? Le faltan los ajustes de la térmica, de la solar térmica y de la fotovoltaica, que también finalmente se aprobó, ¿no? Para realizarlo. Yo creo que ya Nuria nos está haciendo caras de que acabamos, ¿no? ¿Perdón? Sí. Que dependemos todavía de la mafia del kilovatio, ¿no? Pero bueno, no hay que dejar de pelear. Creo que nos toca dejarlo por aquí porque ya nos piden que por favor, que ya son las 9. No sé si da tiempo mientras recogemos de hacer alguna pregunta o comentario mientras vamos retirando, y adelante. A capella. En l'última gràfica de rendiments i de retorn que dius aquests diners que s'estalviarien en salut pública podien justificar la inversió, està buida la columna de la valoració de la inversió en salut pública. Heu pensat de parlar amb el Col·legi de Metges perquè els metges comencin a diagnosticar els episodis de contaminació, la gent que entra i ingressa als hospitals quan hi ha una contaminació atmosfèrica, o la gent que mor pels episodis de fred, de la mateixa manera que els caps de setmana o Setmana Santa tal diuen les morts en carretera? Mira, ahí nosotros se nos reclamía esta mañana cuando veíamos las gráficas del día en donde enseñaba las estadísticas de cuánto vale un brazo roto, una pierna no sé qué, un ingreso por no sé cuál, porque lo tienen tipificado.
Nosotros aquí hemos tocado puertas. Esta mañana, como comentaba hace un rato, estuvimos en una jornada que montó la DIVA, en donde estaban los representantes de la Agencia de Salud de Barcelona, de Cataluña, que sabemos que están haciendo esfuerzos por intentar poner cuantificación sobre estos temas, pero más allá que la difusión y el picar puertas no podemos hacer. Nosotros intentamos regar la bola de que se necesita esta información, de que es importante cruzarla sobre todo. Nosotros tenemos, y Dani, que cada día que rasca encuentra más cosas, tenemos la sospecha de que hay muchos números, que nos falta acabar de obtenerlos todos y cruzarlos debidamente, y necesitamos la complicidad de muchos agentes, ¿no? de muchas instituciones sobre todo. Yo no sé, Dani, si tú quieres añadir alguna cosa. Sí, o sea, a ver, de los costes evitados, pues aquí hace 2 años pusimos unos números y hoy ha salido una pantalla en libras. Estas libras actualizados a los precios de hoy en día, no estamos muy lejos. El número de pobres y energéticos, el indicador prácticamente no ha cambiado, por lo tanto esta estimación, que eran unos números gordos de hace 2 años, vueltos a hacer, habrá un margen de error del 15%, 20%, no mucho más. Ahora, estos números que nos han enseñado los ingleses, ¿cuántos son en Cataluña? ¿Dónde están los números del servicio sanitario? ¿Dónde están? Porque se han podido hacer en Inglaterra, se tendría que poder hacer aquí. Jo diria, on està el BRE català o espanyol que gestiona, que metabolitza totes aquestes dades i genera una presència, unes matrius clares i que permet prendre polítiques llavors? On està la diagnosi genèrica? Perquè aquí volem de seguida resultats. Volem que a l'entrada de la porta del metge ja ens doni les píndoles. Però on està tot aquest treball previ, que és absolutament imprescindible per establir polítiques? Sí que és veritat que hi ha gent que les ha fet des del sector edificació, però des del sector salut, serveis socials i edificació integrat, jo crec, o per almenys nosaltres, al dia d'avui no l'hem trobat. I per tant, per això ens semblava tan interessant presentar els nostres amics anglesos, perquè metodològicament és impecable. O sigui, poden argumentar qualsevol de les seves decisions perquè abans han fet un treball no d'ordre de gra petit com nosaltres, sinó d'ordre de tamany nacional o a nivell de ciutat, en el qual pots prendre decisions polítiques clares, argumentades, i per tant pots fer números que econòmicament, d'alguna manera, al final estàvem parlant d'economia contínuament, estàvem parlant de lliures, independentment de la qüestió humana, però clarament aquí hi havia una voluntat de que els números quadressin. Aquí no sabem ni per on se'ns escapen els números, no en tenim ni idea, i aquesta és una mica la realitat que ens trobem. Clar, jo el que volia dir és que em sembla que els metges forenses no diagnostiquen mort per pobresa energètica, en canvi sí que diagnostiquen mort per violència de gènere, per accident de cotxe, pel que sigui. I això hauríem de diagnosticar, això es pot quantificar i es pot valorar econòmicament. Excess winter death és un indicador d'Eurostat. Estic parlant de Catalunya. Aquí a Catalunya els metges diagnostiquen una mort o un episodi de contaminació, tan ingressats per l'episodi de contaminació aquest? De les enfermedades relacionades amb fet, els desordres mentals no estan acceptats. No estan en el llistat i per tant no estan a les estadístiques i aquests costs no estan. Els metges consideren que tenien que estar. Però la tassa de mortalitat addicional d'hivern té un llistat de malalties, que és com es mateixa en Eurostat. Estan reglats. Jo he trobat fins i tot el número de les enfermedades tenen uns còdics per cada una i per cada una senzillament es van llistant. Llavors el que es sumen són una sèrie de còdics, el 711, el 717, el 714, el 700 no sé què, i donen el número. I que després és discutible, perquè els metges diuen bueno, los desórdenes mentales, ¿por qué no están aquí? Y tendrían que estar, però... Bueno, es un número, pero es el mismo. La Agencia de Salud de Barcelona, a mí personalmente me dio la posibilidad de participar en un proyecto que al final no pudo ser porque no tengo filiación académica, pero ellos están planteando 2 proyectos de investigación muy interesantes sobre proyectos piloto para intentar poder segregar y poder identificar realmente la tasa de mortalidad, hasta dónde está directamente relacionada con la vivienda o no. Los compañeros de Mar Marí y alguna otra compañera que ahora se me escapa su nombre de aquí de la agencia de Barcelona están haciendo trabajos y muestreos y están proponiendo un par de proyectos para el Plan Nacional de Investigación para que les den fondos para hacerlo. O sea, yo creo que la identificación de la necesidad de la información está, la mano de obra sensible la hay. Ahora lo que falta es lo de siempre, ¿no? Sí, el proyecto se llama SOFI, el grupo existe.
lo coordina una médica que es una investigadora que se llama Novoa. Yo he encontrado esa información y además con publicaciones, exposiciones públicas. Está publicada en Medicina, en una revista referenciada. Lo que pasa es que el artículo en bruto no lo he conseguido. Ahora, los números que salen en esos artículos, que en un caso en Barcelona es el número que sale ahí publicado, que yo no lo he contrastado, porque no lo he hablado, es un 66% de reducción de tasa de mortalidad adicional en un polígono en Barcelona antes y después de las actuaciones. Pero... Alberto, ibas a decir alguna cosa. No defensa es mereixer d'aquestes reflexions que són importants perquè s'ha de mesurar... Espera. Et passen el micro. Un momento, Julio Iglesias. Gràcies. Sense desmereixer que realment cal fer tota aquesta feina, perquè com es diu en castellà és dar-se cuenta, i per això has de fer comptes i números, a mi m'agradaria fer una última reflexió de cara al futur, i és pensar que els 3 factors que incideixen sobre la pobresa energètica, la renda, el costos de l'energia i l'eficiència energètica de l'edifici, hi ha 2 que són molt variables, ja ho ha explicat el Dani, canvien d'any en any. De fet, un és desigualtat, diguéssim, i depenen de factors de curt i de factors de llarga durada. A la llarga durada tots són negatius la seva evolució, i en canvi l'altre és un factor de fons. Per dir d'alguna manera, podem anar treballant sobre aquests números, anar controlant, però sabem cap a on haurem d'arribar, que és al final, és evitable un edifici que permet que es produeixin unes condicions per sota de les quals és inevitable perquè té danys físics i socials al que l'habita? En realitat, totes les normatives d'edificació van justament a fer un habitatge saludable. Les normes d'habitabilitat i les normes d'habitatge van sortir per garantir la salubritat. Ara han posat una nova frontera que la dona en realitat al coneixement. Sobretot en el moment que ens estem plantejant una nova fita de lo que serà realment l'estàndard energètic dels habitatges, com és el NEAR Zero Energy Building, el Bin Laden de l'edificació, com ens l'hem de plantejar en aquest sentit? Jo crec que hem de pensar que a mig termini tot això serà un procés de convenciment que ha d'anar cap allà. Només serà habitable aquell habitatge que permeti mantenir sempre amb els recursos propis, i estic parlant de renovables en el propi àmbit, unes condicions de salubritat dignes. Por aquí hay otra palabra. Espera, que te pasan el micrófono. Bueno, una pregunta un poco con el desconocimiento del tema, pero quisiera preguntar y también comentar que creo que esto de la salud y el habitage como que viene a faltar alguna parte, como ya la mencionaron, esta parte de la salud mental, que es importante, pero la salud espiritual también es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque he tenido una experiencia últimamente tratando de buscar pisos en Barcelona un par de años y atando algunos cabos con algunas cosas que escucho, que puedo leer o experiencias que he tenido, muchas de las viviendas no permiten una vida adecuada. Y no me refiero en este caso a estas cuestiones que pueden ser, de alguna manera, se pueden medir más fácilmente. Me refiero a otras que a veces pueden ser muy elementales, como por ejemplo en muchas de las que he visitado no se podía ver el cielo o no podía uno tener una fuga visual más allá de 2 metros, dormitorios donde tienes una pared a 2 metros, otro a 5 y si acaso puedes salir al balcón y levantar mucho la vista para ver el cielo. Tal vez esto no sea un problema, pero yo creo que a la larga también influye en una salud mental y espiritual. La vivienda debe ser ese lugar al que uno quiere ir, no al que uno tiene que ir. Y creo que a veces está pasando eso. La vivienda es algo que podemos tener inclusive estos elementos satisfechos, pero es el lugar a que nos toca ir. Creo que esta otra parte, no sé si puede llamar espiritual o como quiera, también hace falta. Y creo que en esta parte de la salud debe también como que incluirse. De hecho, me imagino que ya lo estarán haciendo también.
No puedo estar más de acuerdo. De hecho, los arquitectos nos deberíamos dedicar a ello. Otra cosa es que lo hagamos o que aceptemos hacer cosas que no deberíamos hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, no puedo estar... pero ahí influyen tantísimos, ¿no? Desde los planes urbanísticos hasta toda la cadena, de alguna manera, que hace que finalmente aquello se pueda producir de una forma inexplicable. Es así, es así. Marcel, la última. Bueno, yo os quería felicitar porque el trabajo es impresionante y es súper chulo. Pero tú no vale, tío, que eres un fan permanente. No, se nota la cadencia, está talentoso en el detalle. Hay una de las tres patas, coste de energía, calidad de la habitación y ingresos del usuario. Sí que hay una parte de toda esta metodología que se podría incorporar ya, y seguro que ya lo habéis pensado, en la Agencia Catalana de Habitatge a la hora de redistribuir los pisos y ya incorporar la parte de las encuestas y luego en función del certificado energético de cada habitatge, pues poner en función de la renta, vamos. Sí. De hecho, son varias de las discusiones, ¿no? Hay discusiones, comentábamos antes, de cuál es el umbral de renta y hacerlo respetar. Y ese umbral de renta se construye a partir de la realidad socioeconómica de la gente que puede acceder a los pisos y que se puede mantener en ellos. Cuál es la cadencia de reemplazo de la gente dentro de las viviendas y luego cuál es la calidad constructiva, ¿no? Entonces, ahí hay guerras que se han ido abriendo, ¿no? El concepto de todo eléctrico es un concepto más que discutible que tendría que ser revisado. Podría ser una respuesta si la electricidad tuviera unas condiciones de coste muy diferentes, si nuestro mix energético fuera muy diferente, podría ser, pero en el mix energético que tenemos hoy día es salvaje condenar a alguien al todo eléctrico, porque además la factura es solamente el 28% es energía y el otro son impuestos. Eso es muy complicado y eso debería establecer unas líneas rojas de criterios de selección de características del parque a construir y de características de los niveles de acceso mínimo de las personas a las viviendas, ¿no? Es un poco en la línea de lo que mencionaba Albert. El edificio del Nearly Zero debería ser el edificio que la gente se puede pagar, antes que nada. Antes que nada debería ser el edificio que la gente se puede pagar. Después hablamos de cuánto es, si es mucho o es poco, si es Nearly o distant o lo que sea, pero de entrada que se pueda pagar, ¿no? También a veces te pasan cosas, o sea, la renta media disponible de renta media bruta de Tarradell eran 500 y la otra era 1000. Bueno, pues ¿qué había pasado? Pues lo que había pasado es que unos eran jóvenes y habían filtrado hacia arriba y desde que habían entrado pues no había habido un control. Pero también es verdad que cuando monitorizamos luego la gente ha ido cambiando, estas rentas seguramente igual se han ido acercando un poquito, no lo sabemos. Pero también es verdad que monitorizamos gente que estaba en renta mínima y gente que no estaba en renta mínima y nos ha ido muy bien. Porque meter una persona que no es tipo exacto de ahí dentro y poderlo seguir durante estos años, pues también nos ha dado datos muy interesantes. Hay gente que ha estado en esos 15 grados y con una renta de 650 euros mantenidos, el José, y nos ha servido también muy bien de cobaya para ver si aguantaba, y ha aguantado esa temperatura de confort. Y hay gente que sabíamos que, bueno, que estos van a tirar la energía y, bueno, pues al año siguiente ves que siguen tirando la energía. Yo creo que la gente cambia muy poco de comportamiento, muy poco. O sea, que no cambia su renta disponible, hacen cosas muy parecidas. O sea, lo que pasa que evidentemente también, pues lo que dices es así. Lo primero que hay que hacer es lo que tenemos, usarlo bien. ¿Qué quiere decir? Poner a la gente que lo necesita más. Luego la otra cosa es una consideración del nivel del nivel de pobreza. Tengo una cierta idea de cuáles son nuestros números medios en Tarradell y Sant Adrià antes y después de las intervenciones, y tengo números medios de la gente de Cruz Roja.
y además orden de prioridad de gastos. Y la gente de nuestros pisos sociales tienen muchas veces rentas de 500 euros, pero tienen un coste de acceso a la vivienda de 212 euros. Que hay gente de pisos de Cruz Roja que no encuentran acceso por 350. Esta mañana o sea hablábamos de que están un poco subvencionados los nuestros, O sea, esta la mañana gente está peor. que Coqui y Dani sacaban pecho por sus 400 encuestas que han hecho y los ingleses nos mostraron 40.000, ¿era? Que habían hecho. Claro, es que nos falta recorrido. Nosotros ahora estamos haciendo de la mano de Albert un ejercicio muy interesante en un contexto totalmente diferente que es en Cádiz. Y estamos encontrando, ya asoman números de cosas, ¡buf! Oiga, ojo con las conclusiones, no me vaya usted tan rápido, espérese que aquí pasan cosas muy diferentes, ¿no? Por el nivel de renta, por el contexto socioeconómico. Ellos se piensan que no tienen un problema porque dicen que allí no hace frío, pero lo que pasa es que cuando hace frío es una sola semanita al año y se los puede cargar a todos. Y bueno, hay una cosa, hay variables, francamente, que nos faltan todavía muchas encuestas y trabajos como este, ¿no? Núria, perdona. Bueno, doncs molt bé, jo em sumo a les felicitacions de la jornada en general, però especialment de la vostra intervenció, perquè a mi m'han agradat molt els anglesos, la veritat és que són apabullants, no? Perquè és així, però aquesta aproximació que heu fet en el treball aquest concret d'arrels a mi em sembla superinteressant perquè tot i que és amb totes les mancances que pugui tenir i que encara és incomplert, etc, però crec que demostra que no només és que aquí és possible fer-ho, sinó que és necessari per lo que estàveu dient. Jo aquí vaig convidar a la gent de bé en comú, perquè que si tenim uns alcaldes, una alcaldessa nova, doncs vaig pensar que potser seria interessant que vinguessin a assistir a aquesta jornada. No sé si ha vingut algú, però sí que m'intentaré de fer-los arribar la necessitat de plantejar-se tot aquest tema en profunditat i sense els prejudicis, diguem-ne, perquè jo ho he discutit alguna vegada i el primer que et diuen és el xec aquest addicional. O sigui, sí, però el primer que s'ha de fer és ara pagar-los la factura. Perdona, és un error. Jo no dic que no hi hagi unes famílies que hagis de dir, a més estàs alimentant a les empreses, però bueno, és igual, ara no ens hi posarem. Però sí que és veritat que em sembla que hi hauria aquesta reflexió, diguem-ne, global, s'hauria de plantejar i deixar-nos de compliments i de falses hipocresies de veure com solucionar el problema. Jo espero que ens recollin el guant i si no, doncs els tornem a convidar la pròxima vegada. A tots vosaltres moltes gràcies per haver assistit i per la paciència, perquè verdaderament són passades les 9 del vespre, però crec que s'ho mereixia, oi? Val la pena. Moltes gràcies a tots.